Que los SUV han absorbido el mercado es un hecho que se corrobora con datos. Este tipo de carrocerías copa actualmente el 60% de nuestro mercado y las estimaciones futuras no tienen visos de reducirse. Ahora bien, lo que sí ha cambiado en los últimos años ha sido el tipo de carrocería que ha estimulado este crecimiento dentro de los SUV. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos un tipo de todo caminos, pero en el futuro la línea que probablemente vaya a ganar sea la de la silueta coupé, como el 408 que tengo aquí a mi lado y que hoy por fin ya hemos podido conducir. Un modelo que supone una revolución no solo para la marca, sino para el segmento. ¿Por qué digo esto? Pues estate atento porque en este vídeo contacto de Autocasión, canal al que espero que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a descubrir ya en profundidad, así que me dejo de enrollar y empezamos a conocer este nuevo Peugeot 408. El nuevo Peugeot 408 podríamos decir que es una mezcla de conceptos, de tres para ser más exactos. Se basa en la plataforma del 308, la EMP2, pero luce un diseño que combina la silueta de berlina, coupé y crossover. Mide 4,69 metros de largo, lo que le sitúa entre el 3008 y el 5008. Cota que acompaña con una anchura de 1,85 metros y una altura de 1,48 metros. Tiene un diseño espectacular, definido por detalles ya conocidos como un capó esculpido y alargado, una calandra prominente que puede estar tintada en el mismo color que la carrocería, con el nuevo logo en el medio, o unos grupos ópticos estilizados con la luz diurna en forma de colmillo, pero es en el lateral donde se define su personalidad. Lo hace a base de detalles que no haría falta ni siquiera enumerar porque, ya estáis viendo, saltan a la vista. Aún así, vamos con ellos. El primero, los pasos de rueda, protegidos con la típica tira plástica de todo crossover o SUV. El segundo, las llantas de hasta 20 pulgadas con un diseño, la verdad es que bastante espectacular y muy aerodinámico. El tercero, la altura libre al suelo de prácticamente 19 centímetros, que lo acerca más a un SUV que a un crossover. Y el cuarto, y para mí el más destacado, ya lo estáis viendo, su silueta de tipo fastback, con una caída muy pronunciada del techo, que además le otorga una gran eficiencia aerodinámica, porque este Peugeot 408 tiene un coeficiente CX de 0,28, lo cual le va a permitir mejorar sobre todo su incidencia en la autonomía eléctrica. Pero ya que estoy aquí, vamos a hablar directamente de su zona trasera, que es otra de las más representativas del modelo. Me voy para acá para que lo veáis bien. Primero tenemos esa continuidad con una luneta muy pronunciada de aspecto coupé, de aspecto fastback, que le dota de gran personalidad y de un toque mucho más deportivo. Tenemos además un guiño a lo que serían unas orejas de león, o de gato, mejor dicho, que también inciden en el aspecto aerodinámico. Una luneta que además tiene una buena visibilidad, porque aunque está muy inclinada, tiene mucha superficie acristalada y la verdad es que nos da buena visibilidad interior. De ahí llegamos ya al portón, a lo que sería la chapa, y tenemos un pequeño alerón justo en el comienzo del mismo, y como veis, un portón muy horizontal, pero con muy poquita superficie. ¿Por qué? Pues porque el paragolpes, sobre todo en los acabados GT, como es el que estáis viendo aquí, es muy prominente y además le da un aspecto un poquito más de crossover. Tenemos la característica firma lumínica en forma de garra y con un aspecto 3D que la verdad es que le aporta mucha personalidad y además no está conectada mediante la característica ya tira LED que tenemos en todos los vehículos. Y llegados a este punto, como nexo de unión para el interior, vamos a ver el maletero. Ya veis, accionamiento eléctrico del portón con función manos libres si tuviera las manos ocupadas. Y tenemos un hueco resultante, la verdad es que muy, pero que muy bueno. Primero, pues porque la bandeja se la lleva el propio portón y eso nos permite tener un hueco de carga, la verdad es que bastante voluminoso. Tenemos unas formas regulares y aquí os tengo que contar que hay dos tipos de capacidades. Una para el motor térmico, el de 130 caballos, del que os hablaré ahora cuando conduzcamos, y otra para el híbrido enchufable, para la dupla híbrida enchufable. Tenemos un hueco de 513 litros en los motores térmicos, en el PureTech de 130 caballos, que la verdad es que es un dato muy bueno, sobre todo en comparación con sus principales rivales, que se me ha olvidado comentaros en el lateral, que serían, por ejemplo, el Renault Arcana o incluso, ¿por qué no?, el Cupra Formentor. Y ya si nos vamos a segmento premium, tendríamos pues probablemente un Audi Q3 Sportback o incluso un BMW X2 o, un poquito ya más grande, un BMW X4,
pero eso se nos va un poquito ya de tamaño. Dicho esto, tenemos esos 513 litros de maletero, que la verdad es que están muy bien repartidos, pero en las versiones híbridas enchufables tenemos 475 litros, que también es un muy buen dato. Como es característico, tenemos un pequeño doble fondo en el que poder, ya estáis viendo el cable naranja, guardar nuestros cables de carga. Por cierto, la toma está en ese otro lado, y la verdad es que tenemos muy buena habitabilidad en este espacio de carga. Si queremos ampliar este volumen de carga, siempre podemos optar por estos mandos satélites, que bien están aquí, son fáciles de acceder, y tendríamos una capacidad que va desde los 1620 litros en las versiones híbridas enchufables hasta los 1750 litros en las versiones térmicas, que es un muy buen volumen. En este aspecto, el 408, pese a ser un modelo fastback, la verdad es que está muy, pero que muy bien resuelto. Así que vamos a ver el interior. De puertas para adentro, el salpicadero ofrece el mismo diseño y disposición vistos en el nuevo 308, es decir, que tenemos la evolución del afamado eCockpit 3D, compuesto por un volante más pequeño y achatado en sus dos extremos, un cuadro de instrumentos colocado en una posición elevada, digital y con gráficos 3D, y una pantalla central de 10 pulgadas. En esta se incluye el último sistema multimedia de la marca, siendo rápido, intuitivo y muy personalizable. Cuenta con menús exclusivos para las versiones híbridas enchufables, así como mucha conectividad. Además, las versiones más equipadas pueden montar el monitor más avanzado, que se complementa con los e-toggles, que dan acceso directo a las funciones que nosotros elijamos. Por su parte, los asientos son cómodos y sujetan perfectamente. Además, cuentan con la certificación AGR, pueden ser calefactables e incluir función de masaje. Bueno, seguimos con la habitabilidad y creo que la zona trasera es la que tenemos que analizar en profundidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un coche, la verdad es que bastante espacioso. Tenemos una batalla de 2,69 metros, que para que te hagas una idea es 2 centímetros superior a la del 308, pero 4 centímetros inferior a la del 308 SW. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues en que tenemos, ya veis, un buen espacio para las rodillas y sobre todo, si coloco ya bien el reposacabezas, un correcto espacio para la cabeza incluso pese a la línea descendente del techo. Personas de 1,80 se van a acomodar sin ningún problema, y si mides un poquito más simplemente puedes bajar las posaderas y aún así vas a tener bastante hueco para las rodillas. Dicho esto, ya habéis visto que el acceso es ligeramente inferior en este caso al del 3008, porque esto no es un SUV, es un crossover, ya te lo hemos dicho. En cuanto a anchura, bueno, pues es un coche que se mantiene dentro de la tónica del segmento C, en el que van a viajar mejor 2 que 3 personas. ¿Por qué? Pues porque el del centro no tiene un túnel central demasiado voluminoso, pero el respaldo es muy incómodo y la banqueta es muy estrecha. El respaldo es muy incómodo porque tenemos el típico reposabrazos y además tenemos un acceso al maletero mediante esta trampilla. Y como ya os hemos enseñado el maletero, vamos directamente a conducir, no sin antes deciros que en los elementos de confort tenemos salidas de aire y tenemos 2 puertos USB de tipo C que son perfectos para conectar todos nuestros dispositivos. En marcha, lo primero que voy a hacer es hablaros del comportamiento. ¿Por qué? Pues porque este 408, pese a tener la misma plataforma que el 308, he notado que es un vehículo un poquito más dinámico, es más ágil, tiene muy buena capacidad de tracción, la verdad, todo dicho sea de paso. Y eso viene determinado por un esquema de suspensiones que es McPherson delante y multibrazo detrás, lo cual nos permite, como os digo, tener una capacidad de tracción muy buena. La dirección es bastante comunicativa, de hecho a veces es demasiado comunicativa y nos incide demasiado en la curva. El coche me está gustando bastante, os lo tengo que decir también, porque transmite mucha agilidad, mucho aplomo. De hecho da la sensación de ser un coche con una pisada mayor de la que las dimensiones que nos ofrece. Es un coche que tiene ese toque elegante que podría tener una berlina, con ese puesto de conducción elevado de un SUV, y bueno, pues a nivel deportivo basta con verle la silueta, como ya habéis visto. En lo que a motorizaciones se refiere,
¿Qué tenemos? Bueno, pues este es el primer Peugeot, por así decirlo, que ya prescinde por completo de las mecánicas diésel. Un combustible en clara decadencia en el mercado europeo y también en el segmento C. La ausencia de este motor diésel la palia con la llegada, como ya es conocido en otros Peugeot, de dos mecánicas híbridas enchufables. Pero antes de hablar de ellas, os tengo que decir que los motores de combustión siguen estando representados por el PureTech de 130 caballos gasolina, asociado a la caja de cambios automática EAT8. Todos los 408 son ya automáticos. Entrando en la dupla híbrida enchufable, la conocida dentro del grupo Stellantis. Tenemos una versión de acceso con 180 caballos y la que estamos conduciendo en esta toma de contacto con 225 caballos. Las dos parten del mismo bloque, el 1.6 PureTech, pero la potencia varía en función de una y otra. La de acceso tiene 150 caballos en el gasolina y esta de 225 tiene 180. Se le combina el motor eléctrico de 110 caballos para, de manera conjunta, dar esos 180 o 225 caballos. Tenemos la caja de cambios EAT8, que nos permite tener un funcionamiento rápido, también bastante confortable y sobre todo sincronizar bien los dos motores. El motor eléctrico de 110 caballos se mueve gracias a la energía almacenada en una batería de iones de litio de 12,4 kWh de capacidad, que es la misma que monta el 308. Tenemos, en este caso, gracias a la mejora de la aerodinámica, una autonomía eléctrica de hasta 64 kilómetros en el mejor de los casos, lo cual pues nos va a permitir sobre todo rebajar muy mucho el consumo, del que os hablaré ahora en un ratito. ¿Cómo responde este motor? Bueno, pues es un motor que tiene tres modos de conducción, el eléctrico, el híbrido y el Sport, y que ya solo con el motor eléctrico se maneja bastante bien, y eso que estamos en un coche que roza los 1800 kilos. Sin embargo, la agilidad del vehículo la verdad es que es bastante buena, como os he dicho, a nivel de comportamiento. También viene determinado porque podemos montar unos Michelin Pilot Sport 4, que la verdad es que agarran bastante bien. Si no, puedes montar unos Michelin Primacy, que también tienen buen agarre y además mejoran el consumo de combustible. Por cierto, en marcha, volviendo a la autonomía, porque es una de las partes de cómo se comporta este vehículo. La autonomía eléctrica, nosotros hemos estado moviéndonos en el entorno de los 50 kilómetros, que suele ser la media diaria de un conductor europeo y español. Pero en el entorno urbano vas a poder llegar a esos 64, 70 kilómetros y sobre todo rebajar el consumo. El consumo, ya sabes, como te hemos dicho en otros vídeos prácticos, y el uso del híbrido enchufable dependerá de tu día a día. Cuanto más partido sepas sacarle al entramado eléctrico, menos consumo vas a tener, más ahorro vas a conseguir. Cuanto más tires del motor de combustión, bueno, pues te vas a mover a lo mejor en el entorno de los 7 litros, 7 litros y medio. Si consigues agotar la batería y disponer siempre de un cargador en un punto, tu casa, el trabajo, etc., vas a estar a lo mejor moviéndote en el entorno a los 100 kilómetros de los 3 litros, 2,5, 3,3 aproximadamente. Ya que os hablo de la carga, tenemos tres maneras de cargar la batería. La primera, le damos al modo B, sobre todo funciona muy bien en ciudad porque aumenta la intensidad de la regeneración de la frenada, no llega a tener el tacto de un One Pedal Feeling, pero nos permite sobre todo además no desgastar las pastillas de freno y mantener la autonomía, de ahí que en zonas urbanas vayas a conseguir superar los 60 kilómetros de autonomía eléctrica. La segunda, bueno, pues nos vamos aquí a Energy, le damos a eSafe y tenemos la posibilidad de activar el eSafe y de ir cargando la batería mientras circulamos. Podemos cargarla 10 kilómetros, 20 kilómetros o la totalidad. Es una función que nos vendrá muy bien para cuando las zonas de ultra bajas emisiones estén activas, poder circular sí o sí en modo eléctrico. Lo que pasa es que cuando actives este sistema vas a estar gastando más de 8 litros. Así que las gallinas que entran por las que salen, como diría aquel. Y por último, lo puedes conectar a una toma de corriente. Y una de las ventajas de todos los modelos del grupo Stellantis es que puedes embarcar un cargador de 7,4 kilovatios, lo cual, si encuentras una toma de similar potencia, te va a permitir llenar la batería en 2 horas. ¿Que lo enchufas a una toma doméstica? En 7 horas tienes la batería cargada. ¿Que consigues un cargador de 3,7, que es el que viene de serie?
en unas 4 horitas lo tienes cargado. Todo ventajas. Y dicho esto, finalizo con los asistentes a la conducción. ¿Por qué? Pues porque este 408 tiene algunos de los asistentes novedosos que ya se han visto en el 3008, como pueda ser 3000, no 300, como pueda ser el asistente de visión nocturna, que es un gadget de seguridad muy a tener en cuenta, sobre todo si vas a realizar largos viajes de noche. Vendrá en el primer trimestre del 2023. También vendrá el sistema de conducción semiautónoma, el Drive Assist 2.0, que te va a permitir además tener el sistema de reconocimiento de señales de tráfico inteligente y esa conducción semiautónoma 2. También va a venir en el primer trimestre del 2023. Y finalizo, entre el 2023 y el 2024, este 408 se va a electrificar por completo. Vamos a tener un E408, del que la marca no nos ha dicho absolutamente nada, pero tirando un poquito de lógica, si nos acaban de presentar el E308 con 156 caballos, una nueva batería de 54 kWh con una nueva composición y una autonomía de 400 km homologada, ¿por qué no va a tener este 408 el mismo entramado? Lo dejo en el aire y ahora vamos a seguir disfrutando un poquito de las curvas y os cuento cuánto cuesta este 408. Llegamos ya al final y lo único que nos queda decir es que Peugeot parece que está leyendo perfectamente los gustos del mercado. Su gama SUV copa los puestos de cabeza de cada uno de sus respectivos segmentos y con la llegada de este 408 de estilo más crossover que SUV, lo que pretende es agitar un segmento, el de los crossover coupé, que no está excesivamente copado. De hecho, está actualmente el Arcana y si queremos meter incluso en esa ecuación al Formentor, también. Puede ser incluso un coche con aspecto un poco más aspiracional y optar por los modelos más premium. Pero eso seréis vosotros los que lo dictaminéis al final. Ahora, parece que por diseño, comportamiento, tecnología y eficiencia, este 408 reúne absolutamente todos los argumentos disponibles para liderar ese segmento que todavía está en crecimiento, el de los crossover o sub de corte más coupé. Pero, para finalizar, dicho esto, optar por él no va a ser un ejercicio especialmente barato, sobre todo en el caso de las versiones híbridas enchufables. ¿Por qué? Pues porque el de 180 caballos, el hybrid de 180 caballos, parte más o menos desde los 41.350 euros para el acabado Aliug. Si te vas al de 225 caballos ya tienes que optar por el Aliug Pack, que sería el acabado intermedio, y sumar una especie más o menos de unos 3.000 euros, 44.000 euros aproximadamente es lo que te va a costar el Aliug Pack. En el caso de las versiones GT, ve preparando un poquito más de presupuesto porque van a estar rondando en los 45 y 48.000 euros aproximadamente, aunque ganando sobre todo en diseño y espectacularidad con algunos elementos exclusivos. Lo bueno es que este 408, como os hemos dicho, tiene mecánicas de combustión y eso le permite rebajar ligeramente el precio. Así, el 408 con motor de 130 caballos parte desde poquito más de 33.500 euros, con el acabado Aliug, que está muy bien. Por cierto, todos los precios que os he dicho de los híbridos enchufables, están sin contabilizar el plan Moves 3, que ya sabes que te puedes reducir 5.000 euros siempre y cuando puedas optar por él. Con todo esto ya finalizo diciéndoos que seáis vosotros los que me digáis aquí abajo qué os ha parecido este 408, si tiene esos argumentos que nosotros hemos desgranado para liderar esa subcategoría o creéis que hay otras alternativas mejores. La verdad es que no hay muchas, ya os lo he dicho. Dicho esto, espero que te hayas suscrito al canal, que le hayas dado a like si te ha gustado lo que te he contado y si no, que al menos le hayas dado, porque el coche la verdad es que da para darle a like, y que hayas activado la campanita, suscrito, like y que hayas comentado todo lo que hayas querido. Estaba repasando a ver si me dejaba algo. Así que ya, sin más, me despido hasta el siguiente vídeo de Autocasión, ya sea vídeo contacto, vídeo prueba o vídeo comparativa. Cuídate, hasta la próxima.